Muy buenas noches, mi nombre es Geraldine Lizeth Cardona Bedoya, estudiante de Administración en Salud. Hoy vamos a ver el tema de biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas? Como su palabra lo indica, bio viene de la palabra vida. Por lo tanto, una biomolécula es una molécula producida por un ser vivo. Los seres vivos estamos formados por distintos tipos de moléculas con diferentes funciones necesarias para vivir. Existen dos tipos de biomoléculas, los orgánicos y los inorgánicos. Las inorgánicas son moléculas que están presentes en los seres vivos y que no contienen carbono en su estructura molecular, son de origen mineral. Mientras que las orgánicas en su composición tienen siempre el carbono. En esta presentación nos vamos a enfocar en las cuatro orgánicas. Comenzamos con los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, son sustancias orgánicas abundantes y extendidas en la naturaleza. En su componente esencial de todos los seres vivos, son producidos por plantas verdes a partir del dióxido de carbono. Dentro de las características tenemos que son esenciales para la vida, que están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, que son solubles en agua, almacenan energía. Se clasifican en dos: carbohidratos simples, y en este grupo encontramos los monosacáridos. En los complejos tenemos los polisacáridos. Función de los carbohidratos. La principal fuente de energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células para llevar a cabo nuestro día a día, relacionada con una buena salud y funcionamiento de nuestros organismos. Contribuyen a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales, como ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Seguimos con los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también dependiendo de los ácidos que contengan. Los lípidos son otro tipo de biomoléculas orgánicas cuya característica principal es que son hidrofóbicas, repelen el agua y en consecuencia son insolubles en agua, dependiendo de su estructura. Los lípidos pueden clasificarse en cuatro grupos principales, son los que tenemos acá: triglicéridos, fosfolípidos, esteroides y ceras. Las características de los lípidos. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico que le teme el agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. La clasificación de los lípidos. Tenemos lípidos sanonificables porque contienen ácido graso en su composición. En esta parte se dividen en dos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los que tenemos acá, estos dos. En la otra tenemos los complejos, y los complejos es que además del carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Y también tenemos dos, que son estos que tenemos acá. Los lípidos insaponificables no contienen ácido graso, en ellos tenemos tres, como son terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Las funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas.
función de reserva enérgica, función estructural, función reguladora, hormonal o de comunicación celular, función transportadora, función térmica. Seguimos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por repeticiones de monómeros, llamados nucleótidos. Cada nucleótido consiste en una base aromática que contiene nitrógeno unida a una azúcar pentosa, 5 carbonos, que a su vez está unida a un grupo fosfato. El ADN y ARN proporcionan el modelo para la vida, son los arquitectos del diseño de nuestro cuerpo, por así decirlo, almacenan el librito de instrucciones de la vida y lo pasan en generaciones y generación. Las características de los ácidos nucleicos. Los ácidos son moléculas gigantes nombradas macromoléculas, formadas por unidades manométricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son las principales moléculas transportadoras de información genética en los seres vivos. Ya habíamos hablado acá. Los ácidos nucleicos entonces se clasifican en dos, en ADN y ARN. ADN es una molécula de dos cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula, contiene toda la información genética y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. ARN está construido por una cadena de nucleótidos y no tiene forma de doble hélice como el ADN. La cadena de nucleótidos es adenina, citosina, guanina y uracilo. La función de los ácidos nucleicos en el ADN se almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas, contribuye al material genérico y forma los genes. En el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. Seguimos con las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones importantes y hacen la mayor parte del trabajo en las células. Son necesarias para la estructura, función y regulación de los seres vivos. Se componen de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas proteínas van a tener en su estructura azufre, fósforo u otros bioelementos. Las características de las proteínas son los responsables de la mayor parte de las estructuras y de las reacciones vitales, tanto químicas con movimiento, que tiene lugar en el ser vivo. Todas las proteínas están formadas a partir de una estructura más pequeña llamada aminoácidos. Los aminoácidos tienen propiedades fisioquímicas muy particulares. Hay 20 tipos diferentes, son iguales en los seres vivos. La clasificación de las proteínas. Por su composición química de las proteínas se clasifican en dos grupos, ya sean complejos o simples. Proteína simple llamada holoproteínas. En esa tenemos estas 4. Albuminas, glutelinas, globulinas, prolaminas. Y en las proteínas complejas, también llamadas heteroproteínas, tenemos estas 5, que son lipoproteínas, glucoproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas, nucleoproteínas. Por su conformación, proteínas fibrosas, también llamadas escleroproteínas, tenemos 2, que están la queratina y el colágeno. Por su solución entran algunas proteínas del grupo de proteínas simples
y por su función están las proteínas estructurales, las proteínas transportadoras, que son estas que tenemos acá, que son las que tenemos las funciones. La función estructural tenemos colágeno, en la función del movimiento tenemos actina y miosina, en la función inmune que son células defensivas, en la función hormonal tenemos hormona del crecimiento, la función digestiva, enzimas digestivas y transporte de nutrientes, hemoglobina. Acá tenemos ya la biografía de donde sacamos alguna información adicional de las que nos dio el tutor. Espero les haya gustado, que pasen una feliz noche. Hasta luego.